En la sesión pasada quedamos estábamos viendo elementos flexibles, cables y cadenas, y habíamos visto la carga, dos casos, una la carga constante en el eje de las X de estos elementos flexibles, y también la carga constante, pero a lo largo del elemento, cómo es lo que ocurre con el peso propio de cables y cadenas. En este segundo caso, que es la carga distribuida constantemente a lo largo del elemento, nosotros se me pierde el ratón aquí muy a menudo. Aquí está. Tenemos cuatro relaciones que es importante destacar. O sea, todo el desarrollo donde llegamos a los senos y cosenos hiperbólicos, en realidad eso ya se demostró y lo que hay que utilizar son cuatro relaciones. La primera es que C, que es la distancia que hay desde el vértice de la curva hasta el origen del sistema, desde el vértice de la curva aquí hasta el origen del sistema, por cuestión de una constante de integración, esa es igual a H partido por Q. H partido por Q, donde H es la tensión en el vértice que corresponde a la componente horizontal en cualquier parte, y Q es la carga distribuida en Newton por metros lineales o kilogramos fuerza por metros lineales de elementos flexibles. Es la primera relación. La segunda es que Y, la distancia Y, es igual a C, a S, C por coseno hiperbólico de X partido por C, donde aquí el Y en este caso, ¿cierto? Era, por ejemplo, si el punto P, de un punto cualquiera, X está claro que es esto, pero Y ya no es hasta este punto, como era anteriormente en la parábola, sino que hasta el origen del sistema, como corresponde matemáticamente. Este es Y, ¿ya? Para decir en la flecha o la distancia está más C. La segunda relación. Y la tercera relación, ¿cierto? Atendiendo ahí a las relaciones exponenciales, la cual significa que el coseno hiperbólico, que es igual a de X partido por C, es igual a E elevado a X partido por C más E elevado a menos X partido por C y dividido por 2. El seno hiperbólico es igual a, de X partido por C es igual a E elevado a X partido por C, pero menos E elevado a menos X partido por C y dividido por 2. Eso significa, ¿cierto?, que si en el caso del coseno hiperbólico que corresponde a nuestra curva, la catenaria, el coseno hiperbólico, ¿cierto?, corresponde a la suma de estas dos, que este es E elevado a X partido por C y este es E elevado a menos X partido por C, ¿cierto? Lo sumamos y lo dividimos por 2, el promedio, ¿cierto?, el punto medio entre estas dos curvas, siempre eso nos da la catenaria, que es lo que estamos estudiando. ¿Ah? De ahí proviene. Bueno, ahí nosotros tenemos también que la otra relación interesante es que el largo medido desde el vértice de la curva hasta el punto en cuestión, ¿ah? Desde el vértice, no hay que olvidarse del vértice de la curva, es igual a C por seno hiperbólico X partido por C. Y finalmente, lo que más nos interesa, la tensión nos resultó que era igual a T, o sea, T era igual a Q por Y, vale decir, es igual a Q por Y, que es C coseno hiperbólico X partido por C. Con esas cuatro relaciones, ¿cierto? Ya entendía que está bien desarrollado, en fin, es cuestión de aplicarla. Y al aplicarlo hay que tomar en cuenta algunas de las cosas que hemos visto acá nosotros. Se me volvió a perder el ratón. Ahí está. Entonces, vamos a aplicar algún problema, a menos que exista alguna pregunta o alguna consulta, jóvenes, por favor, antes de entrar a ver inmediatamente un problema. Todavía no escucho la voz de ustedes. No sé si dejaron el piloto automático o están realmente detrás de la pantalla. Profe, ¿ahora?
Yo no lo escucho. ¿No lo escucha, profe? Algo pasa que no lo escucho, jóvenes. Bueno, continuamos. El problema en cuestión es este. No tengo confirmación que están viendo ustedes, jóvenes. Por favor, ¿me escuchan? Y se escucha. Profe, ¿no me escucha ahora? F.
¿Me escuchan ahora, jóvenes? Sí, profe, sí se escucha. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí se escucha, profe. No sé si nos escucha ahora. Bueno, yo no los puedo escuchar, jóvenes. Voy a continuar entonces con la sesión. Espero, lamentablemente, las consultas que puedan tener no las voy a poder recibir. Igual que aquí no veo la pantalla completa. El problema que estábamos desarrollando era el siguiente. Eh, Se trata de un cable que tiene un peso de 0,5 kilogramos por cada metro, que se suspende en dos extremos que están a la misma altura, en un vano de 20 metros, o sea, la distancia entre las dos paredes.
si la tensión en un extremo es de 8 kilogramos fuerza, ¿por qué se sabe eso? Porque hay una roldana ahí, se tira con 8 kilogramos fuerza, bien determinar el largo de la cadena, es una cadena, y la deflexión, el largo de la cadena y la deflexión, ¿ya? Entonces, sabiendo que tenemos 4 relaciones que son las que tenemos que ocupar, siguiendo el método que generalmente ocupan los estudiantes, que es ver cuáles son las incógnitas, tales son, y cuáles son las ecuaciones que contemplan estas incógnitas, y podemos lograr entonces desarrollar el problema. Si ustedes se fijan, acá nos están dando la tensión. Si nos están dando la tensión, habrá que trabajar con la función esta donde aparece la tensión. De manera que nosotros podríamos decir que en este caso, aquí está las dos P, a las alturas A y B, donde está suspendido la cadena. Tenemos entonces que la tensión en este punto tendrá que ser igual a este otro punto porque están a la misma altura. Esta tensión dicen que es igual a 8 kilogramos fuerza. Y el vano que existe entre las dos paredes son 20 metros. De manera que aquí hay una simetría, si están a la misma altura, y simetría. De manera que la distancia que se encuentra A y la distancia que se encuentra B del origen del sistema es igual a 10 metros. Y que C, esta es la distancia, ¿cierto? C. Entonces nosotros podríamos ocupar la relación de la tensión. Dice que la tensión es igual a Q por Y. La tensión es igual a Q por Y, donde Q es el peso por unidad de largo, Y es la altura, ¿cierto? En este caso sería de aquí hasta acá. Y en este caso, al final, aquí conocemos la tensión, porque no se olviden que aquí es una roldana, un pasador liso, sin roce, por lo tanto, la tensión que estamos tirando acá es la misma que existe tangencialmente acá, porque este no tiene roce, el pasador de la roldana. Entonces la tensión es igual aquí, en este punto. Entonces diríamos que esa tensión T es igual a 0,5, dice que ahí está Q, 0,5, un medio, por Y. Y es igual a C coseno hiperbólico de 10, del vano este de ahí hasta acá, 10, partido por C. Y dice que esto es igual, la tensión es igual a 8. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que si aquí, si ustedes se fijan, multiplicamos esto por 2, aquí nos va a quedar 16, y aquí desaparece el medio y nos queda C coseno hiperbólico de 10 partido por C. Y aquí está la gracia, porque hay que desarrollar esto, tenemos una ecuación y una incógnita. Podríamos decir, está listo el problema. Sí, pero tenemos que la incógnita está dentro del coseno hiperbólico y está fuera del coseno hiperbólico. Entonces esas relaciones, la única forma que podemos desarrollarla es por prueba y error, hasta que la juntemos. Estratégicamente sí. Y repetir la operación, repetirla, ¿cierto? Hasta que lleguemos a la solución. Repetir e iterar, por iteración. Entonces nosotros tenemos por un lado que si dividimos por C, nos queda 16 partido por C, y por el otro lado nos queda coseno hiperbólico de 10 partido por C. Entonces bastaría con hacerse una tablita, que es la que está acá, donde por un lado coloquemos cuánto vale C, por el otro lado pongamos cuánto vale 16 partido por C, y por el otro el coseno hiperbólico de 10 partido por C. Y cuando esto sea igual a esto, le hemos achuntado el valor de C. Faltaría otra columna más acá que nos vaya indicando la diferencia entre 16 partido por C, esto y esto. ¿Cuánto es la diferencia? Y podemos empezar a probar, ¿cierto? Esto se hace con la calculadora, lógicamente, empezar a probar con distintos valores, y si se va acercando, nos vamos acercando a la solución. Si se va haciendo igual a 0 la diferencia, nos vamos acercando a la solución, y hasta que lleguemos. Entonces así podemos hacerlo, por iteración. Lo primero, que para los valores que están dados acá, ciertos 10, probamos con 10 metros. Para 10 metros dice que 16 partido por 10 es 1,6, lógicamente, y el coseno hiperbólico de 1 es igual a 1,5431 porque es 10 partido por 10.
1,543. Y ahí podríamos decir que en realidad estamos bastante cercanos a la solución, porque este es 1,6, este es 1,543. Pero eso no significa mucho, fíjese yo. Aquí todavía hay que dar muchos pasos más. Hay que probar con algún valor, claro. Después hay que subirlo o bajarlo. En este caso, si nosotros probamos con 10,5, digamos que se ve más o menos cerca, con 10,5 C nos da 1,524 y acá nos da 1,489. La diferencia que falta notarla acá, ¿cierto? Significa que aquí nos vamos acercando. Es más chica la diferencia entre estos dos valores. Para 11 da 1,454 y acá nos da 1,442. Noten que siempre aparece este valor más grande que este. Y que se va achicando la diferencia significa que nos estamos acercando a la solución. Y en este momento la diferencia, ¿cierto? Son 12 milésimas. 12 milésimas. ¿Ah? Entonces aquí era mucho más. O sea que vamos bien. Si probamos con 5,5 con 11,5, nos da 1,390 y acá 1,403. Estamos cerca también, pero fíjense que ahora este valor es más grande que este. Este valor es más grande que este. Antes este era más grande que este. Quiere decir que nos pasamos. Y si vemos 12 se agranda más la diferencia. Y el valor en realidad, después de iterar así, es 11,26, cuyos valores de 16 partido por C es 1,42096, y acá el coseno hiperbólico de 10 partido por 11,26 es 1,42097, o sea, es una 100 milésima la diferencia. O sea, ya nos podríamos dar por satisfecho con ese valor. ¿Ya? Así entonces hemos encontrado el valor de C y determinando C, se acabó el problema, podemos determinar cualquier cosa. Si ustedes se fijan, C, la distancia C esa es la que aparece en las cuatro relaciones que tenemos para ocuparla. De manera que podríamos calcular qué es lo que nos pedían el largo. El largo, entonces sabemos que el largo total, el doble de este largo que es el que sabemos calcular nosotros. O sea que 2 veces S sub V. Y S sub V es igual, ¿cierto?, a C por seno hiperbólico de 10 partido por C. ¿Cuál C? 11,26. Y esto nos resulta, el largo total, que es el doble, por eso está multiplicado por 2, nos resulta 22,73 metros, lo cual nos indicaría que estaba correcto, porque tiene que ser más grande de 20 metros. La solución no puede ser menos de 20 metros, ¿cierto? Porque 20 metros es la línea recta que hay entre estos dos puntos, ¿cierto? Como sabemos que el largo va a ser más grande que 20 metros, sería lo mínimo ya cuando hay una tensión infinitamente grande, lo cual el cable en la cadena no es capaz de soportar. Entonces tendríamos nosotros que los 22,73 metros estaría bien, sería algo lógico, ¿ya? Y podríamos ir sacado el problema, pero hay otra solución, fíjese. Y en todos estos casos donde que aparezca acá, van a haber dos soluciones. Porque fíjense que si pensamos ya en el extremo, una tensión infinitamente grande va a ocurrir cuando esto sea una línea recta, absolutamente recta, pero también va a ocurrir cuando esto sea infinitamente largo para abajo, la cadena llega hasta el infinito y se devuelva y llega acá. De manera que va al infinito, nos damos cuenta que hay dos soluciones, una la que está absolutamente horizontal y la otra que está infinitamente largo para abajo. Y siempre van a haber dos soluciones, salvo que nosotros hayamos calculado la tensión, cuál es la tensión mínima. Y ahí sí, ahí vamos a tener nosotros, ¿cierto?, un solo valor. Pero en todos los otros casos donde nos dan la tensión, como en este problema que nos dan la tensión, van a haber dos soluciones. Una solución suelta, podríamos decir que esa, y la otra es la más apretada. Y efectivamente, hay otra solución. La otra solución es que C es igual a 6,3428. Lógicamente, como aquí está más cerca que en este del origen del sistema, el vértice S, en el caso en el primero, está a 11,26 metros
En cambio, en esta solución, ¿cierto? Está más cerca, este punto que es el vértice está más cerca del origen, o sea, la solución suelta. Por lo tanto, efectivamente, el largo va a resultar más largo, ¿cierto? Y reemplazando este valor acá en el largo total, que es 2 veces C por seno hiperbólico de X, de 10 partido por C, para este valor de C nos resulta 29,38 metros, ¿ya? Ahí estaría entonces la solución de este problema y podríamos decir entonces que efectivamente hay 2 soluciones. No es fácil detectarla. De hecho, en el libro donde salió este problema, que es el Haydon, un Haydon antiguo, sí, salió una sola solución. Y una vez un alumno me dijo, profesor, hay otra solución, y efectivamente estaba esa. Y claro, la explicación es esa. Siempre van a haber 2 soluciones cuando nos den la atención. Cuando nos den, porque nos están dando justo la tensión mínima para sujetar la cadena entre los 2 puntos. Y ahí estaría entonces, ya esas serían las 2 soluciones. ¿Ya? Ahora podemos ver otro problema. El otro podría ser, ¿cierto? O mejor dicho, ver qué ocurre, porque aquí hubo una simetría. Ustedes se fijan, están los 2 puntos a la misma altura. ¿Qué pasa si los 2 puntos están a diferentes alturas? Se pueden dar 2 casos de asimetría. ¿Ya? Uno, cuando el vértice de la curva, el punto más bajo, está entre los 2 puntos de sujeción. ¿Y cuáles son los datos? No los dados, sino que los datos. Los datos son el largo, la luz, que es la distancia entre las 2 paredes, Q, que es el peso del elemento flexible, cable, cadena, en fin, el largo total y el delta H, que es la diferencia de altura donde se cuelga. O sea, es una cosa, ¿cierto? Claro, aquí no está el monito. Entonces, con estos 4 datos, nosotros deberíamos ser capaces de determinar todo lo que hay que determinar por la tensión máxima, ¿cierto? Cuánto vale el valor de C, en fin, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos? Nosotros podríamos decir que si nos entregan el delta H, conocemos, ¿cierto?, el Y sub B menos el Y sub A, suponiendo que B es más alto que A. Y esto debe ser igual a C porque seno hiperbólico, ¿cierto?, de B partido por C, ¿cierto?, menos el Y sub A, que es C coseno hiperbólico de A partido por C. No se olviden que A es negativo, porque el coseno hiperbólico siempre va a resultar positivo. Así que estaría bien la resta, no hay problema matemático. ¿Ya? Y esta sería entonces la ecuación del Y, del punto, sabiendo que el delta Y, que el delta H, sería dato del problema. El otro, si nos entregan el largo total, ¿cierto? Sería, en este caso, cuando el vértice se encuentra entre los 2 puntos de sujeción, aquí está A, acá está B, acá está el vértice, entonces entre las 2 paredes está dentro el vértice. Y si ustedes se dan cuenta, si el vértice se encuentra entre las 2 paredes, el punto, el origen del sistema se encuentra justo en el punto más bajo, ¿cierto? Hasta aquí hay simetría, de aquí hasta acá hay simetría, y para allá ya perdió la simetría. Tendríamos que, ¿cierto? Aquí la distancia entre las 2, de aquí hasta acá, es el largo dado, que en este caso son 50 metros. ¿Ya? Y tenemos entonces que el delta H es, que estamos viendo acá, es esto que está aquí, menos esto que está acá. Eso que está, la diferencia entre los 2 puntos que se está sujetando es dato del problema, el delta H. Por lo tanto, corre esta ecuación, ¿cierto? Que es la que acabamos de ver. Pero también debe correr que si nos entregan el largo total, debe ser igual a esto más esto. Pero resulta que el S, el seno hiperbólico, un valor negativo, es negativo. ¿Ah? Por lo tanto, para que nos quede la suma realmente, cuando se da esta situación, hay que poner, ¿cierto?, que claro, aquí es el negativo. Nos queda entonces que el S total es C seno hiperbólico B partido por C, no más
sino que menos, porque esta parte, al reemplazar el valor de A, que es negativo, con este se cancelan y quedan realmente la suma. Ahí estaría dado entonces el C seno hiperbólico de B partido por C, que se trata de la distancia desde aquí hasta acá, menos, ¿cierto? Menos C seno hiperbólico de A partido por C, porque A es negativo, que es la distancia de aquí hasta acá. Pero como el seno, un número seno hiperbólico, un número negativo, es negativo, ¿cierto? Ahí le tenemos que poner negativo para que quede la suma. ¿Ya? Y finalmente, la otra es una cuestión geométrica. La cuestión geométrica nos dice que la distancia desde aquí hasta acá, ¿cierto? Está dada, en este caso son 150 metros. Es igual, en valor absoluto, a B más A. Es igual a esto más esto. Pero como esto es negativo, para que quede realmente la suma hay que ponerle negativo. B menos A, siendo A negativo, nos va a dar la suma. Ahí estaría entonces, son las relaciones, que son tres relaciones. Esta es el delta H, el S total y la luz. ¿Ah? La luz que existe a la distancia entre todos. Y si ustedes se fijan, aquí está simulado esto para que vean la curva, ¿cierto? Esa es la curva de la catenaria para esta situación, cuando el vértice de la curva se encuentra entre los dos puntos de sujeción. Para que la comparemos con el otro, ¿qué es lo que ocurre cuando el vértice de la curva está fuera? Cuando está dentro, el valor de B, si B es este que está para acá, es positivo, B el vano B, en cambio A es negativo. Cuando el vértice de la curva está fuera de las paredes, de las dos paredes, sería, ¿cierto? En este caso, se fijan, aquí está el punto B, acá está el punto A, y acá viene la curva, y esto es lo que tenemos de catenaria. Acá continúa, esto ya no lo vemos, ¿cierto? Y acá está el valor del vértice y acá está el origen del sistema. Acá tenemos una luz de 25 metros y acá hay 10 metros, ¿cierto? Y aquí está la altura. Lo que nos entregan entonces el largo de esto, hasta aquí, el largo de aquí hasta acá, eso es el largo total. Nos entregan el delta H, ¿cierto? Nos entregan el Q de la cadena y la distancia entre los dos muros. ¿Cuáles son las ecuaciones que rigen en este caso? Que es más fácil que en el otro. Aquí no hay que cambiar de signo. Tenemos que la diferencia de altura entre B y A va a ser igual a Y sub B menos Y sub A. Va a ser igual a C coseno hiperbólico de B partido por C. Y el otro que hay que restarle, que también es positivo, ¿cierto? Porque el coseno siempre es positivo, el coseno hiperbólico, es menos, ¿cierto? Porque hay que restarle la altura, C coseno hiperbólico de A partido por C. O sea, tenemos una ecuación. Ya tenemos una ecuación. Siempre tenemos tres incógnitas, B, C y A. La segunda ecuación es la del largo, que el largo, lo que da todo el problema, es igual a S sub B, que es la distancia desde aquí hasta allá, ¿cierto? Esa es S sub B, menos S sub A, que es desde aquí hasta acá. Eso es entonces el dato del problema, que es la parte azul. Eso nos lo entregan como dato. Y ese es total, entonces S sub B, menos S sub A, ¿cierto? Sí, menos S sub A. Entonces nos queda S sub B menos S sub A. Vale decir, es C seno hiperbólico de B partido por C, menos, por favor, menos C seno hiperbólico de A partido por C. Como el seno hiperbólico aquí no es negativo, sino que es positivo, porque el valor es positivo, el valor de la distancia, ¿cierto? A es positivo, nos queda entonces que es C seno hiperbólico de B partido por C menos C seno hiperbólico de A partido por C. Esta parte aquí tiene errores en el signo aquí y acá, en negativo y negativo. ¿Ya? Y finalmente el largo, o la luz, la distancia entre estos dos puntos, ¿cierto? Horizontalmente, la distancia que está en las dos paredes, es B menos A.
pero A es positivo, así que nos resulta realmente B menos A. Y si comparamos entonces las ecuaciones que están acá, que delta H es igual a C coseno hiperbólico de B partido por C menos C coseno hiperbólico de A partido por C, una, que el largo total C es igual a C seno hiperbólico de B partido por C menos C seno hiperbólico de A partido por C, ¿cierto? Y la otra, que el largo total, la luz, la distancia entre las dos paredes es B menos A, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que en este caso las relaciones esas, las tres, son exactamente igual que las tres que obtuvimos acá, ¿cierto? Están acá. Perdón, el otro lado. Aquí estas tres. Son exactamente igual. Que es C coseno hiperbólico de partido por C menos C coseno hiperbólico de A partido por C. Y esta es el largo total, es igual a C seno hiperbólico de B partido por menos C seno hiperbólico de A partido por C. Y que la luz es igual a B menos A. Esas resultan exactamente igual las relaciones. En este caso, de asimetría donde el vértice está entre las dos paredes, que en este otro caso, ¿cierto?, de asimetría donde el vértice está fuera de las dos paredes. Entonces, son las mismas relaciones. La pregunta que podríamos hacernos es, bueno, ¿y cómo nos damos cuenta? Entonces, cuando el vértice está dentro de las dos paredes o fuera de las dos paredes. Y la respuesta es por el signo de A. C siempre va a ser positivo, B si es el más alto va a ser positivo, pero si A nos resulta positivo, ¿cierto? Significa que el vértice se encuentra fuera de las dos paredes. Y si A resulta negativo, significa que el vértice, ¿cierto?, está dentro de las dos paredes, como en este caso. ¿Ya? Es la única forma de desarrollarlo, no existe otra. Ustedes entenderán, jóvenes, que si en este caso que resolvimos es relativamente fácil, en esto con una planilla Excel es bien cómodo hacerlo, ¿eh? Colocando C, 16 partido por C, y coseno hiperbólico de 10 partido por C, faltaría el delta, la diferencia entre esto y esto, para cuando le ajuntamos, ¿cierto? Está justo en el valor, la diferencia es cero. En este otro caso, ¿cierto?, donde hay asimetría, también va a haber que resolverlo de la misma manera. Lo único que ahora son tres las incógnitas. Y al ser tres las incógnitas nos complica un poco. Tendríamos que colocar el valor de C, ¿cierto? El valor del una, ¿cierto?, la relación, porque aquí ustedes se dan cuenta, la otra para el delta H, ¿cierto? Y en fin, de manera que vayan inmediatamente en la planilla Excel saliendo los valores y las diferencias, cosa que nosotros podemos darnos cuenta cuando hemos dado con el clavo, con la solución. ¿Ya? No queda otra. ¿eh? No conozco otro método matemáticamente para resolver este tipo de problemas donde los matemáticos le llaman las ecuaciones trascendentales. ¿Ya? Y eso sería entonces, jóvenes, con respecto a la simetría. Es interesante esto de la simetría porque de repente uno tiene que resolver problemas así. Pues, ¿eh? Si no está colgado acá, imagínense si aquí, en este problema, si esto estuviera amarrado aquí y acá, y nosotros le colgamos un peso acá, aquí ya se quiebra la curva, ¿cierto? Nos daría una cosa así aquí baja y aquí otra para allá. Serían dos catenarias que son iguales. Una sería para acá y la otra sería para el otro lado, pero son simétricas. Podría ser esa. Pero si nosotros colgamos, ya no en la parte central o más baja, sino que por aquí le colocamos una carga, nos queda una cuestión absolutamente asimétrica. Y resolver ese problema tendríamos que hacerlo como explicando yo en este caso, ¿eh? Donde hay asimetría. Son casos un poco, digamos, complicados, no son fáciles o cortos de solucionar, pero se puede hacer con las herramientas que tenemos. Veamos ahora un problema más terrenal.
tenemos acá que, esto ya lo vimos, tenemos que, en este caso, fíjense que hay un problema marino aquí, ¿eh? Tenemos que hay un remolcador, un buque, que tira el ancla y dice que son 120 metros de cadena, 120 metros de aquí hasta acá. ¿Eh? Y dice que la profundidad que hay acá son 30 metros. ¿Ya? Hay una profundidad de 30 metros. Y dice que está tirando, ¿cierto? Lo que está el sistema de propulsión, está tirando con una fuerza P de 3,6 kilonewton para allá. ¿Ya? Sabiendo cuánto pesa la cadena, que es 2,4 kilogramos por metro, dice que para esta situación, donde hay 20 metros, 30 metros de profundidad, cuando se tira con 3,6 kilonewton, dice cuánto hay de cadena horizontal en el fondo marino. Lógicamente lo que hay aquí, jóvenes, será el largo total, los 120, menos esto, porque nosotros lo usamos calcular, lo que hay de aquí hasta acá. ¿Ah? De aquí hasta acá. Aquí está la catenaria. Esta es nuestra catenaria. Entonces, dice que como ahora está metida no en el aire, sino que la cadena está metida en un fluido. Ustedes saben que el fluido va a ser una fuerza contraria a la gravedad es para abajo, el empuje es para arriba, y el empuje es igual al peso del mismo volumen desplazado. Vale decir, aquí nos entregan el empuje, dice que la fuerza que hace el agua sobre cada metro de cadena son 3,04 newton. ¿Ya? Si la cadena, claro, la cadena tiene 2,4 kilogramos por metro, aquí están en distintas unidades, 2,4 kilogramos por metro, el Q realmente va a ser 2,4 kilogramos, ¿cierto? Menos 3,04 dividido por 9,81, para que queden kilogramos. ¿Ah? Entonces ese va a ser realmente el peso, pesa menos, ¿cierto? Porque está el empuje. Entonces ahí nosotros ya tendríamos el valor de Q, el Q real que ocurre dentro del agua. Y aquí tendríamos que ver, pues hay que calcular el largo que hay que del vértice. Noten que de este punto, donde empieza a dejar de tocar el fondo marino, ¿cómo se llama? La pendiente aquí en este punto es 0. El vértice de la curva. O sea, aquí está los ejes están aquí el Y y el, ¿cierto? Y el X está por acá abajo, para ver, ¿cierto? Estudiar esta catenaria. Entonces, lo que nos preguntan realmente es cuánto hay desde aquí, en largo hasta acá, y si le restamos los 120 metros, nos va a dar cuánto es lo que está descansando en el fondo marino. ¿Bien? Eso es. ¿Y qué tenemos entonces? En el diagrama de cuerpo libre, lógicamente, estamos estudiando la catenaria que va desde aquí hasta acá, ¿cierto? Sería esta curva. Aquí él tiene la pendiente horizontal en este punto, que es el vértice. Aquí están los 30 metros, ¿cierto? De aquí hasta acá. Acá está el valor de X que no sabemos cuánto es. Tenemos la profundidad, pero no... Y el Y, ¿cierto? Aquí sería 30 más C, desconocido C. Recuerden que determinando C determina todo. Y aquí está el largo, esto es el que queremos determinar. De manera que aquí nosotros podríamos decir entonces, ¿cierto? Que de esta relación... Ah, y acá tenemos que la tensión es tangente, ¿cierto? Aquí está la tensión, porque aquí en este punto el buque hace una componente de la tensión para arriba y la otra horizontal. Pero la tensión es tangente a la curva, tal como está aquí, tangente a la curva en ese punto, está la componente horizontal y está la componente vertical. Pero la componente horizontal es la que nos entregan, es P. Por lo tanto, ya tenemos nosotros la componente horizontal, ¿cierto? Sería que es igual a H.
porque esto va a ser igual que esto, la tensión que hay aquí en este punto. Por lo tanto, nosotros diríamos que E es igual a H es 3,6 kilonewton, ¿cierto? Que el dato es con lo que impulsa esto, el buque, ¿ya? Fíjate que nosotros tenemos que el Q, ¿cierto? Es igual al Q sub 0, lo que pesa la cadena, menos el empuje, que es 2,4 kilogramos, ¿cierto? Partido por metro. Si lo multiplicamos por 9,81 nos queda en newton por metro, y le restamos el empuje, y este es realmente el peso que está dentro del agua, ¿eh? Son 20,504 newton partido por metro. No newton metro, sino que newton partido por metro. Entonces tenemos nosotros que C, que es igual a H partido por Q, ¿cierto? Según la primera relación, es igual a H son 3.600 newton, 3,6 kilonewton, dividido por Q, que es 20,504, de manera que la C, la distancia C, que es la distancia desde el vértice de la curva hasta acá, es igual a 175,58 metros. Es igual a H partido por Q. Entonces ya tenemos C. Si tenemos C, podemos calcular cuánto vale, ¿cierto? Claro, no sabemos cuánto vale X todavía, ¿cierto? Tenemos que el Y sub C, el Y es de aquí hasta el origen del sistema, que acá abajo, ¿cierto? El Y sub C es igual a C, ¿cierto? Más 30 metros, C más 30. Y esos son entonces C, que vale 175,58 más 30, son 205,58. ¿Eh? Esto es entonces la distancia desde aquí hasta acá, ¿cierto? Y ahora, teniendo cuánto vale, ¿cierto? El Y, podríamos decir entonces que el Y, de acuerdo a nuestra relación, es igual a C coseno hiperbólico de X partido por C. Como conocemos Y, como conocemos C, vamos a ver cuánto vale el coseno hiperbólico de X sub B partido por C, que por 175,58. Por lo tanto, ¿cierto? Haciendo la operación al revés, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cierto? Nosotros podemos saber cuánto vale X de B, ¿cierto? Porque ya tendríamos cuánto vale el Y sub B. Entonces nosotros diríamos que X sub B, ¿cierto? Haciendo la operación al revés, es igual a 101,23 metros. O sea, jóvenes, que desde aquí hasta acá hay 101,23 metros. Si tenemos el X, ahora ya podemos calcular el S que hay desde aquí hasta acá, diciendo que el S, ¿cierto?, es igual a C por seno hiperbólico de X sub B, 101,23, partido por C, partido por 175,58. Entonces calculamos el S, ahí está C, seno hiperbólico de 101,23, que es el X, partido por C, que son 175,58, y esto nos resulta 106,93. O sea que el largo que hay desde aquí hasta acá son 106,93. Como la cadena tiene 120 metros de largo, ¿cierto? La resta nos va a dar cuánto vale esta distancia, lo que está apoyado en el fondo marino. De manera que el L que nos están preguntando es igual al largo total que determinamos, ¿cierto? Tenía, no que determinado, que existía, que existe, desde aquí hasta acá el largo total, menos, ¿cierto?, el S, ¿cierto?, que es igual a 106,93. Y eso nos da que en el fondo marino descansa, ¿cierto?, 13,07 metros, ¿eh? 13,07. ¿eh? Y ahí estaría, ¿se fijan? Hemos resuelto este problema ocupando las mismas relaciones. Aquí fíjese qué interesante esto. El empuje hace que el peso de esto, el Q, sea más chico, porque el peso es para abajo, cada metro, ¿cierto?, es atraído por la Tierra,
pero el empuje, ese que descubrió Arquímedes, es para arriba. Entonces se le resta. Y de repente, fíjese, hay problemas, sobre todo en las redes de los pescadores, qué sé yo, que el empuje es más grande que el peso. Entonces, atento, esto es interesante. Entonces la catenaria, en vez de ser así, jóvenes, es para el otro lado. O sea, imagínense que aquí está anclado, la catenaria va a ser para el otro lado así. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes se encuentran con un problema donde el empuje es más grande que el peso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene flotadores, las redes, por ejemplo. En ese caso la catenaria está al revés. O sea, aquí está el vértice, está en Y, y el X se encontraría por acá. Está dado vuelta esto. ¿Eh? O sea, habría que entender, ¿cierto?, que la catenaria está al revés, ¿cierto? Tendríamos que hacerle invertida nosotros y resolver el problema, una cosa, o invertimos el mono, mejor, ¿cierto? ¿Sí? Pero se puede, ¿cierto? Se resuelve exactamente igual. ¿Eh? Eso sería, jóvenes, con respecto a esto, que ustedes se dan cuenta que depende, si el empuje es más grande que lo que pesa por unidad de largo, allá, entonces la catenaria será al revés. ¿Ya? Y en la literatura hay bastantes problemas de esta naturaleza, incluso este que está hablando de las redes, que es cierto, donde se va para el otro lado, también aparece. ¿No? Lamentablemente las dudas no puedo resolverlas aquí, me las pueden mandar al correo electrónico hasta que yo resuelva qué es lo que está ocurriendo con esto, con el audio. ¿Eh? Y ahora vamos a ver otro problema catenaria donde en realidad no hay que ocupar la fórmula de la catenaria. Esto se lo digo porque como ingeniero nunca tenemos que hacer llegar y tengo una calculadora poderosa, llegar y agachar la cabeza y investir, sino que hay que pensar un poco. ¿Eh? Este problema que está planteado acá es un globo meteorológico, donde, ¿de qué se trata? Se trata de que hay que medir la velocidad del viento, la fuerza que hace el viento. ¿Eh? Para medir la fuerza que hace el viento y reducir y deducir a través de la fuerza se deduce la velocidad. Nosotros sabemos que para medir la velocidad del viento se utiliza el anemómetro, que son una especie de cuchara así donde le pega el viento por la cara cóncava y también le pega a las otras en la convexa. Lógicamente, donde está cóncavo va a ser mucho más grande la fuerza que en donde es convexo, por lo tanto empieza a girar y midiendo la velocidad con que gira, se sabe la velocidad del viento. ¿Eh? Pero en este caso, ¿cierto?, va a medir la fuerza del viento y se tiene un globo meteorológico de peso G atado en el punto B, y supongamos que este es A y B, un cable, aquí está el globo, aquí está el punto, ¿cierto? Y el otro está en el origen, aquí no el origen del sistema, sino que de la cuerda, y se conoce el cable que los une y el peso, el largo del cable y el peso, eso lo sabe uno. Entonces lo que se quiere, ¿cierto?, es medir la fuerza al viento. Habiendo fuerza, el cable se estaciona de fuerza, esta cuestión es derechito para arriba, ¿cierto? Ahí está el globo. No, este el peso del globo, acá está el empuje porque están metidos en un fluido, ¿cierto? Y el peso del aire desplazado por el globo hace fuerza hacia arriba, hacia el empuje, se conoce. Entonces lo que se quiere es a través de la medición del ángulo que está acá, del ángulo teta, que esto se puede medir con un transportador acá abajo, determinar cuál es la velocidad, la fuerza que hace el viento. Así de simple. Se conoce el peso del globo, el empuje que hace el aire, se conoce el largo del cable, se conoce el Q del cable, el peso por unidad de largo. Entonces lo que se va a medir es el ángulo teta, y con el ángulo teta se va a deducir la fuerza del viento. Lógicamente, si el ángulo teta es 90 grados, significa que esto es derechito para arriba, ¿cierto? Y eso significa, ¿cierto?, que la fuerza del viento es 0. ¿Eh? Si la fuerza del viento es infinitamente grande, esto va a ser absolutamente horizontal, ¿cierto? Y acá va a estar el globo. ¿Eh?
Entonces son los dos casos extremos. Nos piden entonces dependiendo del ángulo, ¿cierto? Cuánto vale la fuerza del viento, ¿ya? Y aquí, en realidad, lo que primero tenemos que hacer es lo que siempre hemos hecho, que es el diagrama cuerpo libre, porque en una de esas ni siquiera necesitamos las relaciones que hemos aprendido recién, ¿ya? Ahí está el diagrama cuerpo libre. Fíjense que ahí está el diagrama cuerpo libre, ¿cierto?, de todo el sistema. Aquí está el peso del globo, aquí está el empuje, aquí está la fuerza del viento, por lo tanto esto se inclina, ahí está el peso del cable, que es Q por S, y aquí está la tensión, pero lo que sabemos es que la tensión desconocida sí tiene un ángulo, este ángulo es conocido, esto es lo que vamos a medir nosotros, el ángulo teta, ¿ya? Entonces, teta es el dato que vamos a tener. Entonces, midiendo el ángulo teta, nosotros deberíamos ser capaces de determinar la fuerza del viento, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, que en realidad, planteando esto así mecánicamente, estáticamente, la sumatoria de fuerza en dirección y es cero, por lo tanto, la fuerza del empuje que va para arriba, menos el peso que va para abajo, el empuje va para arriba, el peso va para abajo, y menos el peso de todo el cable, ¿cierto? Q por S, por el largo total, Q por S, y menos, ¿cierto?, la componente vertical, ¿cierto?, que esto va para abajo, es igual a cero, ¿cierto? La sumatoria de fuerza vertical es igual a cero. Y si ustedes se fijan, aquí no está introducida ninguna relación de la catenaria, que sí está presente, esta es una catenaria, ¿no? En este caso, ¿cierto?, nosotros podríamos decir que la componente vertical, aquí está, conocido el empuje, el peso y Q por S, ¿cierto?, va a ser igual al empuje menos G y menos Q por S, ¿cierto? Entonces nosotros podemos calcular, hasta este momento no hemos metido el ángulo para nada, ya podemos calcular cuánto vale la componente vertical. Noten que lo que nos preguntan es la componente horizontal. ¿Por qué? Porque al hacer sumatoria de fuerza en dirección X igual a 0, dice que la fuerza del viento menos H, que sería la otra componente, ¿cierto? Esta es la vertical y esta horizontal. Cuando trabajamos con la componente ya desaparece la tensión, ya está reemplazada por sus dos componentes. La fuerza del viento menos la componente horizontal, la cadena, es igual a 0. Por lo tanto, ¿cierto?, nosotros podríamos decir que la tangente del ángulo teta, ¿cierto? Si ustedes se fijan, la tangente del ángulo teta, que es este, es igual a B partido por H. Tangente de teta es igual a B partido por H, ¿cierto? Como ya se conoce cuánto vale B, nosotros podríamos decir entonces cuánto vale H. H es igual a F, como sumatoria de fuerza en dirección X igual a 0, fuerza del viento, y eso es igual a B partido por, ¿cierto?, tangente de teta, ¿ah? ¿Cierto? Que eso es igual a B tangente de teta, partido por tangente de teta. Y ahí tendríamos entonces que esa es la fuerza del viento, porque H es igual a la fuerza del viento, ¿ya? Estaríamos jóvenes con unos problemas interesantes. Fíjese que aquí no se metió para nada las catenarias. ¿Cuál es el mensaje? No, que primero hay que pensar, a ver qué nos piden, ¿cierto? En una de esas puede estar dado todo y sin necesidad de meternos con la catenaria, sin estar haciendo iteraciones. Lógicamente, cuando uno está trabajando, iterando, hay que llegar a valores como los que llegamos nosotros acá en este caso, ¿cierto? Así. Mejor también se puede hacer, como es esto, que es la 100 milésima, ahí hay una diferencia, ¿cierto? Pero en un certamen uno no espera que lleguen a estos valores, porque en el certamen simplemente lo que uno espera es que demuestren que saben resolver el problema. En ese caso, ya con el hecho de estar iterando y ya con el hecho de darse cuenta, oiga, más o menos este es el valor y como se está achicando, hoy bien sigo achicando, pero no quiero que hagan 10 intentos porque se les va mucho tiempo en algo que
que no es necesario demostrar, demuestren que sí lo saben hacer, ¿cierto? Haciendo unas 3 iteraciones, qué sé yo, y con eso basta, no importa que no lleguen al valor exacto. ¿Eh? Así de simple, ¿ya? Lamentablemente no puedo tener consulta, porque algo me pasó aquí que no tengo audio. Por favor, las consultas me las pueden hacer por correo. Y ahora pasamos, aunque casi ya no tenemos tiempo, voy a dejar solamente mencionado cuál es el próximo capítulo, un capítulo bastante interesante que tiene que ver, jóvenes, con una serie de mecanismos que se utilizan en la práctica, como son el roce, como es el roce. El roce se utiliza, no sé qué es lo que aparece aquí. Ahora borro, ya. El roce, cuando hablamos de roce, jóvenes, se trata del roce seco o de Coulomb. Existe el otro roce que hacen los fluidos, cuando alguien se mueve en el aire, por ejemplo, en la atmósfera. Esta hace un roce, ¿cierto? Para correr uno siente, cuando va en auto también se siente, ¿cierto? Como en fin, ese es el roce hidráulico, que ese no lo vamos a ver. Ustedes lo van a ver eso en una asignatura que se llama mecánica de fluidos. Acá lo que nos interesa es el roce seco o roce de Coulomb. ¿Ya? Es un poco, groseramente, se puede decir, mira, que hay una superficie que es pulida espejo, y esta otra superficie también pulida espejo, que se tratan de deslizar entre sí tangencialmente, que muy pulido espejo será, pero si vamos microscópicamente, ¿cierto? Incluso macroscópicamente, vamos a ver que hay una serie de montes y valles. ¿Ah? Esta es la superficie de pulido espejo, donde uno se podría afeitar ahí mirando, ¿ah? Es bastante rugosa. Entonces se entiende como que el roce que estamos viendo es la interacción, la interferencia que existe entre todos estos montes, ¿cierto? De una pieza con la otra, están chocando, o sea, es una fuerza mecánica, un roce mecánico. ¿Eh? Eso es. Ahora, ¿qué es lo que ocurre porque existe esto? Hay aspectos positivos y hay aspectos negativos. ¿Eh? Nosotros podríamos decir que lógicamente a nosotros nos va a interesar ambos, ¿cierto? Uno para evitarlo y otro o disminuirlo, y el otro para que sí, que nos interesa que existen. Las consecuencias negativas del roce son que se produce disipación de parte de la energía destinada a efectuar un determinado trabajo, y esa disipación es en forma de calor. Estamos calentando la atmósfera y no nos interesa eso, nos interesa que se ejecute algún trabajo. Ahora, se produce desgaste, porque al haber deslizamiento se produce desgaste entre las piezas que están en contacto. Y si hay desgaste significa que disminuye la vida útil. Ahora, para aumentar la vida útil, existiendo el roce, lo que se utiliza, ¿cierto?, es que se colocan polímeros de cadenas más o menos alargadas que eviten el contacto metal, y esos son los aceites lubricantes, o sea, se utilizan lubricantes que son bastante caros, que se degradan, hay que estarlos cambiando, en fin, ahí no evitan totalmente, pero hay que utilizar aceites lubricantes. ¿Eh? Que disminuya la disipación de energía y el desgaste y la vida útil de la maquinaria. Fíjense que eso es la limitación. ¿Eh? Las maquinarias tienen una cierta vida útil porque se van desgastando y empieza a aparecer el juego y ya pierde la precisión. ¿Cuáles son las consecuencias positivas del roce, lo cual nos interesa estudiarla en mecanismo? Uno, que permite tomar cosas, tomar las manos, nosotros podemos manipular, eso se llama con las manos, actuar con las manos. Se puede caminar, se puede detener, se puede acelerar, cambiar de dirección, en fin, ¿eh? Eso nos permite. Si no existiera el roce, nosotros no podríamos hacer eso. De hecho, el roce es el que ayuda, ¿cierto? En las manos, los dedos, están las huellas digitales. Las huellas digitales son precisamente para eso. ¿Eh? Después inventaron que se podía identificar a las personas porque no tenían las mismas huellas. Pero la función de las huellas digitales, ¿cierto?,
ese es solamente producir, ¿cierto? Aumentar el roce y uno pueda manipular, tomar cosas. Si no, lo que tomáramos se deslizarían y caería todo al suelo. No podríamos manipular. Permite transmitir potencias rotacionales a través de mecanismos como son las correas y poleas, que las vamos a ver nosotros, acoplamientos, embrague, y podemos también, ¿cierto?, detener movimiento con el freno, ¿ah? Utilizar elementos de unión también como perno. El perno se basa en roce, tornillos, cuñas, el cono Morse que utilizan en mecanizado, y finalmente, ¿cierto?, para detener mecanismos, para detener y hacer cambio de marcha, qué sé yo, cambio de velocidad, ¿cierto?, en cualquier maquinaria, ¿ah? El mecanismo que también el freno, que puede ser freno de zapata, freno de cinta, freno de pastilla o el freno Proni. Entonces tiene aspectos positivos, que son los que vamos a estudiar nosotros, y tiene aspectos negativos que los tratamos de evitar, ¿ya? Entonces, ya con esto, con dejado planteado cuál es el próximo tema, que es un tema bastante interesante, llegaríamos hasta ahí por hoy. Voy a tratar de solucionar cuál es el problema que me ocurrió acá con el audio, que no lo pude solucionar durante la clase. Les pido disculpas por esos jóvenes, y sería entonces hasta el jueves. No hay que olvidarse que el jueves tenemos quiz. ¿De qué tenemos quiz? De armadura, ¿ya? Y el jueves entonces tenemos quiz de armadura, ¿ya? Espero que se preparen bien porque no les ha ido muy bien en los quiz. Incluso vi el último quiz, el de Papus, y también, a pesar de que es bastante sencillo, no lo sacaron airosamente, ¿eh? No subió la nota todavía, pero no está muy bien. Espero que en esto de armadura estén bien preparados, y es algo que no es tan complicado, es un solo tema, así que no es como para angustiarse tanto, ¿eh? Bien, pues jóvenes, nos vemos en la próxima, que es el jueves. Espero ya, sí, no creo que tenga problemas con el audio, ¿eh? El problema que se me produjo ahora es que traté de trabajar con el televisor para ver más grande las imágenes, y esto me produjo dificultades, ¿ya? Entonces sería hasta ahí por hoy, y las consultas que puedan tener me las hacen entonces, jóvenes, a través de correo, si existe alguna duda, ¿ya? Bien. Hasta luego, jóvenes, espero que estén bien. Nos vemos entonces el jueves.